Yo os invito a que retomemos la lectura desde la página 215, ¿vale? Que no perdan, para no perder el hilo del argumento, ¿vale? El otro día nos introdujimos en el capítulo, pero yo creo que el capítulo merece que le peguemos, a ver si podemos en el día de hoy leernos de una sentada, leernos y discutir de una sentada desde la página 215 hasta la página 225, ¿vale? Que es todo lo que incluye el proceso de trabajo. A ver si lo podemos ver de forma completa al proceso de trabajo. ¡Hombre, Pepa Seguí! ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tiempo que no te Hola, veíamos, Pepa? hola. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien! Una marciana más. Ahí, muy bien, haciendo piña. ¡Qué alegría, Pepa, de verte! Yo también, la verdad que se echaba de menos, ¿eh? Sí, es que los seminarios son adictivos, Pepa. Te desenganchas una semana y te entra mono. ¿Verdad? Son adictivos y además que cuando a lo mejor haces otros cursos en paralelo, te das cuenta que todas las referencias que tienes es lo que nos has ido enseñando y leyendo. Porque Hombre, qué ancho ahora me estás mismo Nancy poniendo. Fraser está en la cresta. Así que lo tenía fresquito. Grande, Pepa, grande. Tú sí que nos quieres. Ahí, muy bien. Mucho, mucho. Pues nada, bienvenida. Me das mucha alegría, mucha alegría. Mira que llevábamos años queriendo que te metieras en este seminario, ¿eh? Y cuando no era por una cosa, cuando no era por los gatos, era por otra historia, siempre había alguna razón por la que no podías entrar en Marx. Ya estoy dentro. Muy bien, muy bien. Bienvenida, Pepa. Gracias. Bueno, vamos a empezar la lectura desde la página 215, decíamos. Sección tercera, producción del plusvalor absoluto. Capítulo 5, proceso de trabajo y proceso de valorización. Decíamos que las primeras 10 páginas, desde la 215 a la 225, Marx hace un análisis exhaustivo de en qué consiste el proceso de trabajo. Y esto, compañeras, queridas amigas, es como andar en bicicleta. Una vez que lo consigues, es de una vez y para siempre, ¿vale? La descripción que va a hacer ahora Marx del proceso de trabajo es brillante donde las haya, y de una vigencia, bueno, de verdad, como decía antes Elena, pocas comas se le pueden poner ya a esta descripción que va a hacer Marx en estas 10 páginas. Así que bienvenidas a este capítulo. Monse, adelante tú, abre fuego. El uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. El comprador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabajar a su vendedor. Con ello, este último llega a ser actu, efectivamente, lo que antes era solo potencia, potencialmente fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, obrero. Para representar su trabajo en mercancías, debe ante todo representarlo en valores de uso, en cosas que sirvan para la satisfacción de las necesidades de cualquier índole. El capitalista, pues, hace que el obrero produzca un valor de uso especial, un artículo determinado. La producción de valores de uso o bienes no modifica su naturaleza general por el hecho de efectuarse para el capitalista y bajo su fiscalización. De ahí que en un comienzo debamos investigar el proceso de trabajo prescindiendo de la forma social determinada que asuma. Gracias, Monse. Nos dice Marx que el uso de la fuerza de trabajo es lo que constituye el trabajo mismo. Pero independientemente de la forma social que asuma el uso de la fuerza de trabajo, el hecho de que el propietario de la fuerza de trabajo la use para sí o la alquile a otro, carece de importancia. Ese uso de la fuerza de trabajo en la producción, al final, es un universal que tenemos que analizar. Tenemos que comprender
¿Cómo hace el ser humano uso de esa fuerza de trabajo y para qué? ¿Con qué fin? Nani, por favor, continúa. Vamos a ver el trabajo en qué consiste. Adelante. El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza. Un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad. Las gafas. Perdón. Gracias. Pone en movimiento, decías. Brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza, bajo una forma útil para su propia vida. Detente un momentito, Nani. Aquí nos advierte Marx de que el ser humano no es algo ajeno a la naturaleza. El ser humano forma parte de la naturaleza. Y como parte de la naturaleza, pone en marcha sus medios naturales, nos dice cerebro, brazos, piernas, pone en marcha su corporeidad a fin de apoderarse, en el entorno en el que está, de las cosas que le sean útiles para su vida. Continúa, Nani. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. Al transformar la naturaleza, como él es parte de la naturaleza, al transformar la naturaleza, se transforma a sí misma. El ser humano se construye, es un sujeto que se autoconstruye en ese metabolismo con la naturaleza que transforma transformándose a sí mismo. Adelaido, continúa tú, por favor. Desarrolla. Buenas. Desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de fuerzas de la misma. No hemos de referirnos aquí a las primeras formas instintivas de índole animal que reviste el trabajo. La situación en que el obrero se presenta en el mercado como vendedor de su propia fuerza de trabajo ha dejado atrás en el trasfondo lejano de los tiempos primitivos. La situación en que el trabajo humano no se había despojado aún de su primera forma instintiva. Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor y una abeja avergonzaría por la construcción de las celdillas de su panal, a más de un maestro albañil. Por lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la acera. Nos dice Marx, gracias Adelaido, nos dice Marx, dice, al final el ser humano, igual que el resto de los seres vivos, interactúa con la naturaleza y arranca a la naturaleza las cosas que necesita para vivir. Y uno podría decir, bueno, pues entonces la araña también trabaja o la abeja también trabaja. Bueno, dice, vamos a hacer una definición más estricta, más reducida del concepto de trabajo, porque lo que diferencia la actividad humana de la actividad de la abeja o la actividad de la araña es que el ser humano realiza esa actividad en base a un plan previo, mientras la araña o la abeja lo realiza de forma instintiva. El ser humano puede trazar un plan con respecto a lo que va a hacer y en función de ese plan poner en marcha su corporeidad para obtener los objetivos que se ha planteado con respecto a la naturaleza. Continúa la lectura, Marta. Adelante, Marta. El micro. Marta. Ahí está. Al consumarse el proceso de trabajo, surge un resultado
que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. El obrero no solo efectúa un cambio de forma de lo natural en lo natural, al mismo tiempo efectiviza su propio objetivo que él sabe que determina como una ley, el modo y manera de su accionar y al que tiene que subordinar su voluntad. Y esta subordinación no es un acto aislado. Además de esforzar los órganos que trabajan, se requiere del obrero durante todo el transcurso del trabajo la voluntad orientada a un fin, lo cual se manifiesta como atención. Y tanto más se requiere esa atención cuanto menos atrayente sea para el obrero dicho trabajo, por su propio contenido y la forma y manera de su ejecución. Cuanto menos, pues, disfrute el obrero de dicho trabajo como de un juego de sus propias fuerzas físicas y espirituales. Gracias, Marta. Esto es terrible, ¿eh? Sí, bueno, Sí. bueno, es terrible. Al final, cuando uno tiene que ir a buscar agua al río, el primer día que vas a buscar agua al río, pues puede ser la mar de divertido, el segundo día sigue siendo la mar de divertido, pero cuando has ido 400 veces a buscar agua al río, ¿no? Pues es bastante, No, es terrible. es bastante Yo lo tuve que aburrido, hacer ¿no? en Nicaragua, es terrible. Ir a buscar el agua al río. Claro, es terrible. Y el trabajo intelectual, Jorge, ¿cómo lo ve entonces? Por ejemplo, tu vida. Tu vida está basada en la cabeza, pero no en transformar la naturaleza. O cómo, a ver, explícame el caso de los intelectuales. Bueno, bueno, si querés seguimos con la lectura, ¿no? No, está bien, no, pero vamos a hacer una breve disquisición al respecto. Marx, desde luego, está ejemplificando con el trabajo manual, ¿vale? Sí. Él está haciendo ejemplo con el trabajo manual. Pero con el trabajo intelectual es exactamente igual. Yo al final me he propuesto un plan en mi cabeza para modificar la naturaleza que tengo a mi alrededor, que sois vosotras. ¿Vale? ¿O es que vosotras no formáis parte de la naturaleza y de mi entorno? Cuando yo os doy alguna explicación, esa explicación la he hecho en base a un plan previo. Un plan previo en el cual yo me trazo un objetivo. Yo digo, bueno, voy a ver si consigo que mis amigas entiendan el capítulo 5 del Capital. ¿Vale? Y para conseguir que vosotras entendáis el capítulo 5 del Capital, yo me trazo un plan y llevo adelante una estrategia. Pues bueno, pues vamos a poner el Zoom, vamos a leer el libro, yo hago un gasto de trabajo humano en el sentido, no lo dudo que haces un sentido gasto. de que yo también gasto neuronas, gasto sangre, gasto oxígeno, ¿no? Y he tenido que comer el día anterior para poder hacer esto, ¿no? No es diferente el trabajo intelectual del trabajo manual. La diferencia que hay entre uno y otro son los medios de producción y el objeto sobre el que yo estoy trabajando. Un maestro trabaja sobre niños de preescolar, un ingeniero trabaja sobre las piedras de una mina, ¿no? Es decir, pero digamos, cambia el medio de trabajo, cambian los instrumentos de trabajo, el objetivo, pero al fin y al cabo es un gasto de energía en una actividad orientada a la transformación de algo, ¿no? Es decir, orientada a un fin que tiene por fin la transformación de algo. Da igual que sea la imaginación, los conocimientos o la voluntad de las personas o las piedras de una mina, ¿no? Pues al final es una intervención sobre el medio natural. Un medio natural del que yo formo parte. Y nunca mejor dicho, dice Marx, que el ser humano transformando el medio se transforma a sí mismo, nunca mejor dicho que con el profesor o con el maestro. Sí. Si hay alguien que se puede decir que se transforma en la actividad del trabajo, es el maestro, el profesor, que va creciendo y desarrollándose a la par
que comparte y trabaja en la enseñanza, ¿no? Así que ya ves, no hay tantas diferencias entre una cosa y la otra. Pero yo digo que es terrible porque cuando dice que hace un trabajo que no le interesa, Claro, al obrero, imagínate para un profesor lo que debe ser corregir exámenes. ¿cómo? Para un profesor lo duro que debe ser corregir exámenes llenos de faltas de Sí, ortografía. seguro. Escritos por niños que no distinguen las La mayúsculas, letra las minúsculas, ni insoportable. los puntos, ni las comas, ¿no? Tú Tiene que diciendo, ser, ¿qué han aprendido todo el año? ¿Qué han aprendido? tiene que ser, Silvia, tiene que ser Horrible. impresionante. Yo a veces pienso en los profesores de instituto y se me saltan las lágrimas de compasión. Tener que leer 30, 40 ejercicios espantosamente escritos. Sí. Claro, dice, prefiero bajar al río a buscar agua 400 veces. No, pero por supuesto. Sí. ¿Vale? En fin, eso, que todo trabajo tiene rutinas, la mayor parte de los trabajos humanos están compuestos de rutinas y la parte creativa de los trabajos humanos, bueno, pues es una parte muy pequeña de la actividad diaria, ¿no? ¿Vale? Continuamos la lectura. Elena, Sí, adelante, por favor. ¿Sigo leyendo? No, sigue Elena, Marta, gracias. Los elementos simples del proceso laboral son la actividad orientada a un fin, o sea, el trabajo mismo, su objeto y sus medios. Los elementos simples del proceso laboral son actividad orientada a un fin, el objeto y sus medios. Vamos a ver en qué consisten cada cosa de estas. Adelante, Elena. La tierra, la cual económicamente hablando incluye también el agua, en el estado originario en que proporciona al hombre víveres, medios de subsistencia ya listos para el consumo, existe sin intervención de aquel como el objeto general del trabajo humano. lee por favor la nota 1. En escasa cantidad y completamente independientes del hombre, los productos espontáneos de la tierra parece que los concediera la naturaleza, del mismo modo que a un joven se le entrega una pequeña suma, con la mira de encaminarlo hacia la laboriosidad y para que forje su fortuna. Mirad de qué manera bucólica planteaba el trabajo la burguesía del siglo XIX, ¿no? Es decir, la naturaleza te da los bienes en pequeñas dosis para estimular tu capacidad de trabajo y que vayas forjando tu fortuna en base al ahorro y a la producción, ¿no? Adelante, Elena. Todas las cosas que el trabajo se limita a desligar de su conexión directa con la tierra son objetos de trabajo preexistentes en la naturaleza. Así, por ejemplo, el pez al que se captura separándolo de su elemento vital del agua, la madera derribada en la selva virgen, el mineral arrancado del filón. En cambio, si el objeto de trabajo, por así decirlo, ya ha pasado por el filtro de un trabajo anterior, lo denominamos materia prima. Esto es apasionante. Por ejemplo, el mineral ya desprendido de la veta y al que se somete a un lavado. Toda materia prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima. El objeto de trabajo solo es materia prima cuando ya ha experimentado una modificación mediada por el trabajo. Gracias, Elena. Aquí tenemos una distinción muy sutil que hace Marx, pero que es muy importante, entre los objetos de trabajo que están presentes en la naturaleza y que los seres humanos nos limitamos a coger, y los otros objetos de trabajo que están mediados por el trabajo humano. Y nos dice Marx, dice, vamos a llamar materia prima al segundo, al que está mediado por el trabajo humano, y simplemente llamamos objeto de trabajo, en general, a los que no están mediados por el trabajo humano. Y vosotros diréis, oye, ¿y qué disquisición? ¿Y a cuento de qué Marx se enreda en estas cuestiones? Bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo en que si vamos a colocar un título de propiedad sobre un objeto de trabajo, no da lo mismo
que el objeto de trabajo esté mediado por el trabajo humano que sea simplemente algo que se coge de la naturaleza. Y lo dejo caer ahí, porque la burguesía en el siglo XIX y en el siglo XX ha hecho todo lo que ha podido por apropiarse, por establecer títulos de propiedad sobre objetos de trabajo que no están mediados por el trabajo humano. Y os recuerdo que cuando yo pongo un título de propiedad, lástima que no esté aquí Miriam hoy como abogada para que nos ilustre, cuando yo pongo un título de propiedad, el título de propiedad es algo más que un papel que dice que es mío. Cuando yo pongo un título de propiedad, excluyo del derecho al uso y disfrute de ese objeto al resto de la humanidad. ¿Vale? Sí. El título de propiedad es una proscripción, es una prohibición sobre el uso o disfrute para un determinado objeto. Claro, uno dice, si ese objeto lo he trabajado yo, bueno, pues tiene cierto, digamos, hay un cierto criterio para establecer el título de propiedad. Oiga, señor, esa agua que usted quiere beber la traje yo del río. No me fastidie. Si usted quiere agua, vaya al río y tráigase la suya. Pero cuando yo pongo el título de propiedad sobre el río, no sobre el agua que traje, estoy excluyendo de la posibilidad de ir al río a todo el mundo. Ya veis que la cuestión de que esté mediado por el trabajo o no esté mediado por el trabajo es del mayor interés y tiene la mayor importancia. En el liberalismo clásico, desde Locke en adelante, lo único que justifica el derecho de propiedad es el trabajo humano. El liberalismo contemporáneo ya se ha olvidado de aquello. Y el liberalismo contemporáneo establece los títulos de propiedad en base al papelito. Y dice Locke, no hay derecho de propiedad si no es aquel fundado en el trabajo propio. Ya veis que la distinción tenía su interés. Sí, ¿Puedo hacerte una pregunta, Jorge? Perdón. Adelante. Entonces, con esto que estás diciendo, ¿qué ocurre con la minería? Cuando tú no eres dueño de ese monte o de esa veta, dependiendo del material, del mineral que vaya, sino que tú lo que te se da es una concesión, por ejemplo, para explotar esa minería. O sea, entonces, estamos hablando de lo mismo, de lo que estás diciendo, que el material que se extrae, esa persona que le han dado la concesión o la exclusividad por un tiempo, por lo que sea, extrae el material y ese, no sé, cobre, lo que sea, no lo sé, el mineral que sea, pasa a ser materia prima. Pasa a ser materia prima en el momento en el que es extraído, claro, efectivamente. Aunque esa mina no sea de él, únicamente que la ha tenido X tiempo. Bueno, lo que habría que ver, digamos, lo que habría que discutir es si esa persona tiene derecho a hacer esa extracción. Esa es otra historia. Ya. Bueno, pero es materia prima, lo que me refiero. Claro, esa es otra historia. Aunque sí. Lo que ocurre es que esto lo que nos está diciendo es que si el objeto natural no está mediado por el trabajo humano, forma parte de la naturaleza. Y si el ser humano forma parte de la naturaleza, el objeto natural forma parte de la humanidad en su conjunto. Introducir un título de propiedad sobre el objeto natural no mediado por el trabajo humano es excluir al resto de la humanidad del derecho a ese disfrute. O entonces, del país. podemos decir, bueno, pero es que la comunidad puede pactar que eso es interesante para la comunidad y encargar a una parte de los miembros de la comunidad que hagan esa extracción. Bien, perfecto. Pero recordemos que los derechos sobre el uso y el disfrute forman parte de la humanidad en su conjunto. ¿Vale?
no del que se apropió de él. El que se apropió de él es dueño en todo caso de su trabajo. Sí. Pero el apropiarse del bien natural, para eso hace falta un título superior del que el mero ser humano carece, porque lo tiene que dar la humanidad en su conjunto, como parte de la naturaleza. ¿Sí? ¿Veis? La distinción es fina, pero tiene su interés. En todo caso, tiene su interés para abrir una discusión. ¿Hasta dónde llegan los títulos de propiedad y dónde reside su legitimidad? Y Jorge, Sí, adelante. una pregunta, pero esto, aparte de con el tema de la propiedad, también tiene que ver con los impuestos. Porque ya veíamos en el, bueno, y en la antigüedad, pero en el medievo, con el feudalismo, el hecho de, por ejemplo, hacer uso de coger agua en el río, se pagaba al señor un impuesto, pero además también si se vendía se pagaba otro impuesto. Sí, porque el señor feudal hace uso de su derecho a excluir a los demás del disfrute de los bienes que forman parte de su señoría. Pero Claro, eso pero lo que estás haciendo... Sí, sí, pero es que el trabajador está haciendo un trabajo y además está pagando por duplicado un impuesto, mientras que el otro señor pues no hace absolutamente nada. Claro. Eso normalmente lo que legitima eso es que si no pagas el impuesto te pega una paliza. Como está feo decirlo así, entonces el señor feudal explica que eso es en virtud de los derechos heredados de sucesión o porque Dios así lo ha determinado, ¿no? Porque, claro, decir que si no pagas el impuesto te pega una paliza está feo, ¿no? Sí, no. Ahora te pueden mandar aquí. Vale. Pero en todo caso, el señor feudal ha hecho una apropiación de un recurso natural. La cuestión es, ¿en qué funda la legitimidad de esa apropiación? Y nos dice Locke, toda apropiación que no esté fundada en el trabajo propio es ilegítima. Sí, Jorge. Y nos dice Marx en este párrafo, vale pulpo, toda apropiación que no esté fundada en el trabajo propio es ilegítima. Pues bien, todo lo que no sea producto del trabajo propio no puede ser apropiado. Si le decís eso a los señoritos de Letour, te cortan la cabeza. Claro, te pegan una paliza. Pero y a mucha gente trabajadora que está defendiendo la propiedad privada, a los ricos y incluso que aplauden que no pagan impuestos, que se vayan de España a otro lugar. Por eso, claro, por eso cuando Marx nos dice que el objetivo de la emancipación es la socialización de los medios de producción, Sí. no está diciendo que haya que quitarle a los ricos los medios de producción, no. Hay que devolver a la humanidad lo que le fue arrebatado, que no es lo mismo. Es que claro. Es que del lenguaje, ¿eh? Es que el lenguaje es muy perverso, ¿no? Ahora resulta que le vas a quitar al señorito de Letour, le vas a quitar su propiedad. No, querido, no. Lo que voy a hacer es obligarte a devolver lo que tú te quedaste por la fuerza o por la violencia, que no es lo mismo. Claro. Vos sabés que la historia de cada señorito de Letour es nefasta, ¿no? Eso es lo que algunos decían en la República cuando aprobaron las leyes de quitar a los terratenientes sus tierras. Claro, el problema es que la burguesía siempre hace borrón y cuenta nueva, ¿no? Es decir, dice, esto es mío y a partir de ahora empezamos a discutir. No, querido, no, ¿cómo que es tuyo? ¿Cuál es tu título de propiedad? ¿Está fundado en el trabajo propio? Lo podemos discutir. ¿No está fundado en el trabajo propio? Perdona.
te lo has quedado. Y tienes que devolverlo. Claro, claro. Bien, continuamos la lectura. Julián, adelante. El medio de trabajo es una cosa o conjunto de cosas que el trabajador interpone entre él y el objeto de trabajo y que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho objeto. El trabajador se vale de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para hacerlas operar conforme al objetivo que se ha fijado como medios de acción sobre otras cosas. Detente un momentito, Julián. Nos decía Marx en el párrafo anterior, el objeto de trabajo es aquello sobre lo que la actividad humana actúa. El medio de trabajo es el vehículo de la acción. Es lo que utilizo para llegar al objeto de trabajo. Entonces tenemos objeto de trabajo por un lado, que puede ser un objeto natural o un objeto a su vez mediado por otro trabajo humano, ¿vale? Y ahora estamos hablando del medio de trabajo. El medio de trabajo es lo que yo interpongo entre mi actividad y el objeto para conseguir el objetivo que me he propuesto. Lee, por favor, Julián, la nota número 2. La razón es tan astuta como poderosa. La razón es tan astuta como poderosa. La astucia consiste, en general, en la actividad mediadora que al hacer que los objetos actúen unos sobre otros y se desgasten recíprocamente con arreglo a su propia naturaleza, sin ingerirse de manera directa, en ese proceso se limita a alcanzar, no obstante, su propio fin. Vale, aquí hay una cita de Hegel. Sí. ¿En qué consiste el medio de trabajo? En que yo cojo otra cosa natural que no es el objeto de trabajo y lo utilizo para mi fin. Por ejemplo, quiero moler grano y me voy a un árbol, arranco un palo gordo, ¿no? Y con ese palo gordo me dedico a pegarle piedras, palos al grano contra una piedra hasta que lo reduzco a polvo, ¿no? ¿Ha sido objeto de trabajo mío el palo? No, el palo lo he cogido. ¿Ha sido objeto de trabajo mío la piedra? No, la piedra estaba ahí. Yo cogí el grano de la planta, lo puse sobre la piedra y utilicé un medio de trabajo, en este caso dos, la piedra y el palo, para conseguir mi objetivo, que es hacer harina con ese cereal. ¿Vale? Adelante. Podrías haber utilizado, Jorge, un objeto no natural, que fuera una herramienta ya hecha con trabajo humano. Por ejemplo, si necesito el árbol para hacerme una casa, cojo el serrucho y lo corto. Claro. Cojo la herramienta ya hecha con trabajo humano, claro, y la uso como medio para coger el objeto y transformarlo. Totalmente de acuerdo. Es decir, hay productos del trabajo humano que pueden funcionar como medios, como es, por ejemplo, el caso de una herramienta, ¿vale? Pero en este caso Marx está yendo a la parte más simple y más elemental. Es decir, el objeto no está transformado. Lo he cogido de la naturaleza. He cogido una piedra y con esa piedra le he abierto la cabeza al rinoceronte que tenía delante, ¿no? En este caso, la piedra no está mediada por el trabajo humano. La he cogido del suelo. Pero mis manos no tienen fuerza para abrir la cabeza del rinoceronte. La piedra sí, en mis manos, ¿no? Entonces, yo puedo, en su forma más simple, en su forma más elemental, el medio de trabajo es cualquier objeto que yo he interpuesto entre el objeto de trabajo y mi actividad. Pero pueden ser medios de trabajo mucho más complejos y sin embargo también naturales. Te pongo un ejemplo. Cuando un agricultor decide irrigar su terrenito y para irrigar su terrenito hace un canal. Construye el canal y coge agua del río y por ese canal lleva el agua del río. El agua se transforma en un medio
con el cual yo voy a conseguir mi objetivo, ¿vale? Esa agua no tiene trabajo, lo que tenía trabajo era hacer el canal, ¿no? El agua simplemente la he canalizado, la he llevado hasta su sitio. Pero vamos a poner otro ejemplo mayor todavía. Si yo quiero abrir un canal muy grande, yo puedo pensar en ponerme a picar con pico y pala como loco, o, dice Hegel, la razón es tan astuta como poderosa, o abrir un canal a través del cual yo puedo utilizar un gran caudal de agua y utilizar el agua como elemento erosionador con el que voy a destruir, por ejemplo, la piedra o la tierra que yo quiero llevarme por delante. Sí, yo puedo utilizar las fuerzas de la naturaleza y los elementos naturales como elementos intermedios para el fin que yo me he trazado. En este caso, en el caso del agua, del canal o del palo o de la piedra para abrirle la cabeza al rinoceronte, el ser humano utiliza un elemento natural para multiplicar las capacidades de sus herramientas naturales, que son sus manos y su cabeza. En este caso, este medio de trabajo no está mediatizado por el trabajo humano. Otra cosa es que yo me coja el palo y diga, no, con este palo voy a hacer una lanza, o voy a hacer un arco y flechas para tal. Bueno, pues entonces ya, digamos, he dedicado trabajo humano a producir una herramienta con la que voy a hacer un medio de trabajo para obtener el fin. Pero ahora Marx está siendo muy simple y está yendo a lo más elemental. Es decir, ¿puede haber medios de trabajo no mediados por el trabajo humano? Sí. Y a partir de ahí hasta las naves espaciales. ¿Vale? ¿Sí? Adelante, Julián. A ver, ¿dónde estamos? 2. El objeto del cual el trabajador se apodera directamente, prescindiendo de la aprehensión de medios de subsistencia prontos ya para el consumo, como por ejemplo frutas, caso en que sirven como medios de trabajo los propios órganos corporales de aquel, no es objeto de trabajo, sino medio de trabajo. De esta suerte, lo natural mismo se convierte en órgano de su actividad, en órgano que el obrero añade a sus propios órganos corporales, prolongando así, a despecho de la Biblia, su estatura natural. Su estatura natural, ¿no? Es decir, el ser humano mide, bueno, algunos 1,5 metros y otros 1,90 m, ¿no? Bueno, pues a despecho de su estatura natural, el ser humano, por medio de su inteligencia, puede engrandecer sus potencias por medio de la utilización astuta, nos decía Hegel, de esos medios de trabajo. Paco, adelante tú. La tierra es, a la par que su despensa... La tierra es, a la par que su despensa originaria, su principal arsenal de medios de trabajo. Le proporcionaría, por ejemplo, la piedra que arroja, con la que frota, golpea, porta, etc. La tierra misma es un medio de trabajo, aunque sirve como tal en la agricultura. Aunque para servir como tal en la agricultura presuponga a su vez toda una serie de otros medios de trabajo y un desarrollo relativamente alto de la fuerza laboral. Además, apenas el proceso laboral se ha desarrollado hasta cierto punto, requiere ya medios de trabajo productos del trabajo mismo. Ahí lo tienes, ¿no, Juan? ¿No? Dice, apenas el proceso laboral se ha desarrollado hasta cierto punto, requiere ya medios de trabajo que son producto del trabajo mismo.
¿vale? Es decir, tiene que, el ser humano, en cuanto se baja del árbol y empieza a ser propiamente humano, pues ya tiene que empezar a producir herramientas, ¿no? Adelante, Paco. En las más antiguas cavernas habitadas por el hombre encontraremos instrumentos y armas líticos, junto a las piedras, maderas, huesos y conchas labradas. Desempeña el papel principal como medio de trabajo el animal domesticado, criado a tal efecto y por tanto ya modificado el mismo por el trabajo. Fijaros, nos dice, el animal domesticado, pues yo creo que está hablando sobre todo del perro, ¿no? Es decir, el caso del perro, ¿no? De las cavernas. Claro, el animal domesticado es un medio de trabajo. Es decir, es algo que el ser humano se ha encontrado en la naturaleza, pero lo ha modificado por medio de la educación, del entrenamiento, para que le ayude pues, en las cacerías, en la vigilancia, en la custodia, ¿no? Podría ser un caballo o cualquier otro, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que el perro es de los primeros que aparecen en la... Sí, bueno, por el contexto se supone que es. Claro. El caballo entra en la vida humana hace como quien dice muy poquito, allá por el 1500, mientras que el perro seguramente fue domesticado entre el 10.000 y el 15.000, ¿no? Sí, está hablando de las cavernas, se supone que... Claro, es paleolítico, ¿no? Adelante. El uso y la creación de medios de trabajo, aunque en germen se presentan en ciertas especies animales características el proceso específicamente humano de trabajo. Y de ahí que Franklin defina al hombre como tool-making animal. Un animal que fabrica herramientas, la misma importancia que posee la estructura de los huesos fósiles para conocer la organización de especies animales extinguidas. La tienen los vestigios de medios de trabajo para formarse un juicio acerca de formaciones económicas, sociales... perimidas. Gracias, Paco. Nos dice, el uso y la creación de medios de trabajo, dice Marx, aunque en germen se presenten en ciertas especies de animales, es verdad que hay animales como los simios que utilizan herramientas, caracterizan el proceso específicamente humano de trabajo. Y de ahí que Franklin defina al hombre como un tool-making animal, un animal fabricante de herramientas. Es tan importante la fabricación de herramientas en la evolución del homínido hasta el ser humano, es tan importante esto que nos dice Marx, se podría hacer una historia natural del ser humano en base a la evolución de las herramientas del ser humano. Dice, la misma importancia que posee la estructura de los huesos fósiles para conocer la organización de especies animales extinguidas, la tienen los vestigios de medios de trabajo para formarse un juicio acerca de formaciones económicas primitivas, anticuadas, perimidas, ¿no? Cuando los arqueólogos se ponen a mirar... Gran parte en eso, ¿no? En los instrumentos que... En los instrumentos, claro, es decir, en las herramientas que utilizaban para pulir la piedra, cuáles eran las armas que utilizaban para sus cacerías, ¿no? Al final, la evolución... Es que es lo único que ha quedado, eso y los restos óseos, ¿no? Claro. Saber también la edad que tenían, las enfermedades y tal, pero fundamental, son los dos únicos medios que no hay más, porque como no había lengua escrita, toda la oralidad se perdió, solo podemos ver la evolución de estas sociedades primitivas en base a los restos que han quedado. Los restos suyos propios o lo que construyeron. Claro. Yo tenía una amiga antropóloga que trabajaba aquí en Valencia, que me decía que los antropólogos eran los basureros de la historia, ¿no? Ellos se dedican... Los restos, ¿no? Claro, ellos cuando encontraban algún depósito, pues era un depósito normalmente pues de desechos de comida, de cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, pues donde estaban todo lo que los pueblos primitivos iban tirando al basurero,
ahí va el antropólogo a escarbar, ¿no? A ver entre la basura, pues qué era lo que, pues cómo comían, de qué vivían. La misma la basura que hay en Estados Unidos que la que hay en la India, ¿no? O sea que Claro. eso sí, sigue siendo válido. Los arqueólogos igual. Igual, ¿no? Sí, Igual. sí, de hecho cuando haces las prácticas, las primeras capas lo que encuentras es todo colillas, vidrio, plástico y garrapatas, de todo, ¿no? Y lo que realmente lo que estás estudiando es un poco los restos de, exacto, la basura, ¿no? La basura, claro, lo que han estás dejado, revolviendo, revuelves en la basura para ver qué encuentras de interesante, ¿no? A ver si encuentras alguna pista que te diga Ujú. cómo vivía esa gente a partir de los desechos Los desechos. que encuentra. Claro, y tú dices, oye, ¿y por qué no se busca otra cosa? Pues porque los otros se lo comieron, ¿vale? Claro, lo que es perecedero, entonces de momento no hay Claro, solamente ningún puedes ver los resto. desechos, ¿no? Los desechos humanos, ¿no? Pepa, continúa tú, por favor. Padezco los arqueólogos del futuro para nuestro siglo XX y XXI. Va a ser horroroso lo que van a Horroroso, encontrar. sí, Marta. Ecoembres ya está. Habrá que ir a alguien en el Ecoembres a hacer siglo las XXII prácticas. para hacerlo. Si quedan arqueólogos para entonces, sí, va a ser horrible, sí, un trabajo Sí, desagradable. No solo arqueólogos, sino humanos. Ay, ay, ay. Adelante, Pepa. Los medios, dice, lo que diferencia Jorge, unas épocas de otras. vale, Jorge, disculpar. Sí. Es que no he podido pasar a recoger las fotocopias. Ah, no te preocupes. Sigue. Entonces no tengo. La próxima clase ya lo Genial, tendré no te todo. preocupes. Vale, lo Sigue siento. Juan. Adelante, Juan. Gracias. Lo que diferencia unas épocas de otras, esta frase es importante. Lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se hace, sino cómo, con qué medios de trabajo se hace. Lo que diferencia una época de otra no es lo que se hace. Todos hacemos lo mismo, desde el Paleolítico hasta ahora. Queremos, odiamos, nos peleamos, tenemos hijos, nos alimentamos, nos vestimos. Lo que diferencia una época de otra no es lo que se hace, es cómo lo hacemos. Eso está genial. ¿Con qué medios ponemos para resolver nuestras necesidades, ¿no? Adelante, Juan. Los medios de trabajo no solo son escalas graduadas que señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza del trabajo humano, sino también indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese trabajo. Indicadores de las relaciones sociales. Los medios de trabajo no solo son escalas que señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo, sino indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese trabajo. ¿Ese trabajo está feminizado? Lo vamos a ver en los medios de trabajo. ¿Ese trabajo utiliza mano de obra esclava? Lo vamos a ver en los medios de trabajo. El trabajo que se está realizando excluye a los niños o a los ancianos, lo vamos a ver en las herramientas que se utilicen. Es decir, las herramientas, el estudio de las herramientas de los medios de trabajo no solamente nos indica el grado de evolución de la civilización, sino que nos indica las relaciones sociales que se dan dentro de esa comunidad. Adelante, Juan. Los medios de trabajo no solo... Entre los medios de trabajo mismos... Entre los medios de trabajo mismos, aquellos cuya índole es mecánica y a cuyo conjunto se le pueden denominar el sistema óseo y muscular de la producción, revelan características mucho más definitorias de una época de producción social que los medios de trabajo que solo sirven como recipientes del objeto de trabajo. Por ejemplo, tubos, toneles, cestos, jarras, etc. Y a los que podríamos llamar en su conjunto y de manera ortogenérica sistema vascular de la producción. Tan solo en la industria química desempeñan estos últimos un papel de gran importancia. Lee por favor la nota 5 y la nota 5. De todas las mercancías, los artículos suntuarios propiamente dichos
son los más irrelevantes para comparar en el dominio tecnológico las diferentes épocas de producción. ¿Y las 5 bis? Por poco que se haya ocupado la historiografía hasta el presente del desarrollo de la producción material, o sea, de la base de toda vida social o por tanto de toda historia real, por lo menos se han dividido los tiempos prehistóricos en edad de piedra, edad del bronce y edad del hierro, conforme al material de las herramientas y armas y fundándose en investigaciones científico-naturales, no en investigaciones presuntamente históricas. Es decir, cuando al final queremos hacer las grandes divisorias de la historia, ya si el rey se llamaba fulanito, menganito, o no sé qué, o si el dios era no sé, al final eso carece de importancia. Nuestras eras históricas son las eras de los instrumentos. La era lítica, la era del cobre, la era del calcolítico, el bronce, el hierro, ¿no? Es decir, las herramientas y cómo se utilizaban esas herramientas. Gracias, Juan. Continúa la lectura, Silvia. Antes de cerrar, quería decir que sobre este tema he disfrutado de ver una parte, no toda, de la película esta Germinal, que colgó Miriam, la versión francesa subtitulada. Es magnífica para situarse en todo este entorno. Magnífica. Sí, sí, una gran película. Gracias, Juan. ¿Cómo se llama? ¿Germinal? Germinal, sí. Germinal. Sí. Ok. Es sobre una novela de finales del siglo XIX, sí. Una gran película y una gran novela, ¿no? La colgué, ¿no? La colgué en el... Sí, está colgada en el grupo sí. No me acuerdo en cuál grupo. De Telegram. De Telegram, sí, lo colgaste en Telegram y colgaste las dos versiones. La versión... Sí, la de 63 y la del 93. Sí, la de Depardieu, la de Gerard Depardieu. Depardieu es la del 93, sí. Esa es la que estoy viendo, esa. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Juan, y gracias, Marí. Una cosa, Jorge. Sí. Bueno, una pregunta igual es un poco absurda, pero a ver, cuando hemos leído que el animal domesticado es un medio de trabajo, ¿vale? que el ser humano utiliza para su uso, para conseguir sus objetivos, las personas también se utilizan como medios de trabajo. Sí, claro, claro. Digamos, hay momentos en la etapa, hay etapas históricas, pero ya mucho más avanzadas, en las que los seres humanos son reducidos a medio de trabajo. Una de ellas es la nuestra. Sí, la nuestra, y también, por ejemplo, todo esto que hay ahora del tema de los vientres de alquiler. Claro. La mujer es reducida a un medio de trabajo. A medio, claro. Es reducida, en este caso, a recipiente, ni siquiera a medio de trabajo, ¿no? Ya directamente, medio de trabajo. Bueno, ya directamente a recipiente. Pero bueno, cuando se utiliza un esclavo, por ejemplo, para la explotación, también es la utilización del ser humano como un medio, y cuando se utiliza a un trabajador asalariado, también se le está utilizando como medio para un fin. En todo caso, nos dice Marx que independientemente de las relaciones sociales y de la forma que adopten esas relaciones sociales, el trabajo en sí mismo tiene unas características. Y nos dice, ese trabajo puede utilizar no solamente recursos naturales, sino que tiene que utilizar medios. Y esos medios de trabajo pueden ser medios directamente arrancados a la naturaleza, como es el caso del palo o la piedra, o medios de trabajo que requieren una elaboración, como puede ser una herramienta, la fabricación de una herramienta, o la utilización de un animal doméstico, ¿no? Como medio de trabajo, ¿vale? En todo caso, son medios que están entre el objeto de trabajo y la actividad laboral. Que esa actividad laboral la realice el cazador o la cazadora del Paleolítico por sí misma para obtener su subsistencia, o que tenga un rey o un sumo sacerdote o un explotador, llamémosle como sea, que lo utilice a él a su vez como medio, eso es otra historia.
Simplemente nos dice Marx, el trabajo se caracteriza porque es una actividad orientada al fin que actúa sobre un objeto y a través de unos medios. Que esos medios sean seres humanos, eso ya es una etapa posterior que es, bueno, entre otras cosas, de lo que va el libro, ¿no? De la utilización de seres humanos como medios para los fines de otros, no para los fines de los propios seres humanos, ¿no? Sino para satisfacer los fines de otras personas, ¿no? Gracias, Pepa. Gracias. Silvia, adelante. En un sentido amplio, el proceso laboral cuenta entre sus medios, además de las cosas que median la acción del trabajo sobre su objeto y que sirven por ende de una u otra manera como vehículos de la actividad, con las condiciones objetivas requeridas en general para que el proceso acontezca. No se incorporan directamente al proceso, pero sin ellas este no puede efectuarse o solo puede realizarse de manera imperfecta. El medio de trabajo general de esta categoría es, una vez más, la tierra misma, pues brinda al trabajador el locus standi, lugar de estar, y a su proceso el campo de acción, field of employment. Medios de trabajo de este tipo, ya mediados por el trabajo, son, por ejemplo, los locales en que se elabora, los canales, los caminos, etc. Nuevamente, Marx aquí vuelve a distinguir entre medios de trabajo que no están mediados por el trabajo humano y medios de trabajo que están mediados por el trabajo humano. Nos dice, la tierra, en sentido amplio, es el medio de trabajo, el locus, ¿no? Donde se desarrolla cualquier actividad. No así un canal, no así un camino, ¿no? Que ha tenido que ser producido también por el esfuerzo humano para poder tenerlo a disposición, ¿no? Pero la tierra, la superficie sobre la que yo voy a poner en marcha mi actividad, es un medio de trabajo tan universal como imprescindible. Sin ese medio de trabajo, en sentido amplio, no puedo hacer nada. Si se me excluye de ese medio de trabajo, quedo totalmente desposeído. Quedo separado del entorno natural en el que yo puedo sobrevivir. ¿Os dais cuenta? Qué interesante es separar lo que está mediado por el trabajo de lo que no está mediado por el trabajo. ¿Vale? Adelante, Silvia. Sí. Ok. En el proceso laboral, ¿no? Sí. En el proceso laboral, pues, la actividad del hombre a través del medio de trabajo efectúa una modificación del objeto de trabajo procurado de antemano. El proceso se extingue en el producto. Su producto es un valor de uso, un material de la naturaleza adaptado a las necesidades humanas mediante un cambio de forma. El trabajo se ha amalgamado en su objeto, se ha objetivado y el objeto ha sido elaborado. Lo que en el trabajador aparecía bajo la forma de movimiento, aparece ahora en el producto como atributo en reposo, bajo la forma del ser. El obrero hiló y su producto es un hilado. El obrero hiló, desarrolló la actividad de hilar y el producto es algo que se dice en pasado, es un hilado. ¿Vale? Ya está. En el obrero era potencia, el producto terminado es acto. Si se considera el proceso global desde el punto de vista de su resultado, del producto, tanto el medio de trabajo como el objeto de trabajo se pondrán de manifiesto como medios de producción, y el trabajo mismo como trabajo productivo. Cuando un valor de uso egresa, en cuanto producto del proceso de trabajo, otros valores de uso, productos de procesos laborales anteriores, ingresan en él en cuanto medios de producción. El mismo valor de uso que es el producto de este trabajo constituye el medio de producción de aquel otro. Los productos, por consiguiente,
no solo son resultado, sino a la vez condición del proceso de trabajo. En una sociedad, en una economía desarrollada y en una sociedad tecnológicamente desarrollada, la infinita mayor parte de los medios de producción que hay no son naturales, son a su vez producto de trabajos previos, ¿no? Herramientas, recursos, transportes, combustibles, ¿no? Adelante, Víctor. Si se exceptúa la industria extractiva, que ya encuentra en la naturaleza su objeto de trabajo, como la minería, caza, pesca, etc., y la agricultura solo cuando se limita a roturar tierras vírgenes, todos los ramos de la industria operan con un objeto que es materia prima. Esto es, con un objeto de trabajo ya filtrado por la actividad laboral, producto él mismo del trabajo. Así ocurre, por ejemplo, con la simiente en la agricultura. Animales y plantas que se suele considerar como productos naturales no solo son producto, digamos, del trabajo efectuado durante el año anterior, sino, en sus formas actuales, productos de un proceso de transformación proseguido durante muchas generaciones, sujeto al control humano y mediado por el trabajo del hombre. En lo que respecta, sin embargo, a los medios de trabajo, la parte abrumadoramente mayor de los mismos muestra, aún a la mirada más superficial, la huella de un trabajo pretérito. Gracias, Víctor. Repito un párrafo que ha leído Víctor, que creo que es muy interesante. Animales y plantas que se suele considerar como productos naturales no solo son productos del trabajo efectuado durante el año anterior, sino, en sus formas actuales, productos de un proceso de transformación proseguido durante muchas generaciones. Sí, lógico. Cuando una farmacéutica de estas te pone una patente sobre no sé qué producto, te pone la patente en virtud de la última coma que modificó en lo que te van a administrar, ¿no? Pero se apropia del trabajo humano acumulado de generaciones para el desarrollo de ese producto. En la sociedad actual, nadie puede decir que ha inventado propiamente nada, más que introducido pequeñas modificaciones en procesos previos que son resultado de la acumulación de la ciencia, de la investigación, de la filosofía, de la vida de centenares de generaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando alguien se apropia por medio de un título de propiedad de cualquiera de estos productos, está haciendo lo mismo que los amigos de Aznar con Telefónica, ¿no? quedarse con algo que era común, que era de todos, y en virtud de alguna patraña jurídica o de alguna modificación minúscula, ¿no? ya de paso quedarse con todo lo heredado de las generaciones anteriores. No hay nada en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad que no sea el resultado de la acumulación de los saberes de centenares de generaciones hasta la actualidad. Cualquier apropiación de eso es una apropiación de un común. Pero también dice, y las plantas y los animales. Claro, claro. Claro, porque también las semillas se han ido modificando, claro, durante siglos para que nos den más producto, mejor producto, ¿no? Esos caballos tan bonitos que vemos ahí en Sevilla, ¿no? En la Feria de Abril, pues son el resultado de la selección genética de 3.000 años de selección desde la época de los asirios hasta ahora. Pues sí, claro. Y ahora llega el último y le pone nombre.
Y cuando las farmacéuticas se apropian de una planta, del Amazonas o algo así, es terrible también, ¿no? Claro, así es. ¿Y qué se diría de las semillas estas que tienes que comprárselas al Monsanto ese de turno? Las transgénicas. Las transgénicas, sí, las híbridas, las semillas híbridas, sí. Sí, que tú ya no puedes, tú esa semilla no la puedes guardar, ni la puedes recolectar, ni nada. Tienes que ir a morir a esa empresa que ya se ha preocupado de que pierdas no sé, los melones o lo que tenías antiguamente. Bueno, pues ese es el caso, ahí tenemos un caso de un sistema de funcionamiento de la economía que permite que alguien se apropie de un recurso imprescindible para la comunidad. Más de conexión. Monse, continúas tú. La materia prima, página 220. La materia prima puede constituir la sustancia primordial de un producto o entrar tan solo como material auxiliar en su composición. El material auxiliar es consumido por el medio de trabajo, como el carbón en el caso de la máquina de vapor, el aceite por la rueda, el heno por el caballo de tiro, o se incorpora a la materia prima para provocar una transformación material, como el cloro a la tela cruda, el carbón al hierro, la tintura a la lana, o la coadyuva Ahí está. a la ejecución misma de la actividad laboral, como por ejemplo las sustancias empleadas para iluminar y caldear el local de trabajo. La diferencia entre material primordial y material auxiliar se desvanece en la industria química propiamente dicha, puesto que ninguna de las materias primas empleadas reaparece como sustancia del producto. Gracias, Monse. Nani, continúa tú. Como todas las cosas. Como todas las cosas tienen propiedades múltiples y son, por lo tanto, susceptibles de diversas aplicaciones útiles, el mismo producto puede servir como materia prima de muy diferentes procesos de trabajo. Los cereales, pongamos por caso, son materia prima para el molinero, el fabricante de almidón, el destilador, el ganadero, etc. Como simiente, se convierten en materia prima de su propia producción. De modo análogo, el carbón egresa de la industria minera como producto e ingresa como medio de producción en la misma. El carbón, por ejemplo, que sale de la mina, ¿no? El carbón sale como materia prima, ¿no? Ha sido producida por el minero, pero el minero también lo consume para calefaccionarse, para mover las máquinas de vapor que necesita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Adelante, Nani. El mismo producto puede servir de medio de trabajo y materia prima en un mismo proceso de producción. En el engorde de ganado, por ejemplo, donde el animal, la materia prima elaborada, es al propio tiempo un medio para la preparación de abono. Gracias, Nani. Marta, continúa tú. Un producto que existe en una forma ya pronta para el consumo puede reconvertirse en materia prima de otro producto, como ocurre con la uva, materia prima del vino, o bien el trabajo puede suministrar su producto bajo una forma en la cual solo es utilizable nuevamente como materia prima. Bajo ese estado, la materia prima se denomina producto semi-elaborado. Sería mejor llamarlo producto intermedio, como es el caso del algodón, la hebra, el hilo, etc. Aunque en sí mismo ya es producto, es posible que la materia prima originaria se vea obligada a recorrer toda una gradación de diversos procesos, en los cuales, bajo una figura constantemente modificada, funciona siempre como materia prima, hasta el último proceso laboral que la expele como medio de subsistencia, terminando o como medio de trabajo
terminado, perdóname, o como medio de trabajo pronto para su uso. ¿Vale? Entonces vemos cómo los distintos productos del trabajo humano pueden resultar en un valor de uso listo para el consumo o formar parte de una infinita cadena de materias primas en las que el producto se va utilizando en distintos procesos diferentes para dar servicio o para alimentar distintas cadenas de producción, ¿no? Gracias, Marta. Continúa la lectura, Elena, por favor. Como vemos, el hecho de que un valor de uso aparezca como materia prima, medio de trabajo o producto depende por entero de su función determinada en el proceso laboral, del lugar que ocupe en el mismo. Con el cambio de ese lugar cambian aquellas determinaciones. En virtud de su ingreso como medios de producción en nuevos procesos de trabajo, los productos pierden el carácter de tales. Funcionan tan solo como factores objetivos del trabajo vivo. El hilandero opera con el uso solo como instrumento por cuyo medio hila, y con el lino solo como el objeto con el cual realiza esa acción. No se puede hilar sin el material correspondiente y sin un uso. Por consiguiente, al iniciarse el acto de hilar, está presupuesta la existencia de esos productos. Pero en ese proceso mismo es tan indiferente que el lino y el uso sean productos de un trabajo pretérito, como en el acto de la alimentación es indiferente que el pan sea el producto del trabajo pretérito del campesino, el molinero, el panadero, etc. A la inversa. Si en el proceso laboral los medios de producción ponen en evidencia su condición de productos de un trabajo precedente, esto ocurre debido a sus defectos. Un cuchillo que no corta, un hilo que a cada momento se rompe, hacen que se recuerde enérgicamente al cuchillero A y al hilandero E. ¿Te acuerdas del cuchillero, de su madre, ¿no? ¿Te acuerdas de toda la familia del hilandero, ¿no? Adelante. En el producto bien logrado se ha desvanecido la mediación de sus propiedades de uso por parte del trabajo pretérito. Gracias, Elena. Julián, continúa tú. Una máquina que no presta servicios. Una máquina que no presta servicios en el proceso de trabajo es inútil. Cae, además, bajo la fuerza destructiva del metabolismo natural. El hierro se oxida, la madera se pudre. El hilo que no se teje o no se devana es algodón echado a perder. Corresponde al trabajo vivo apoderarse de esas cosas, despertarlas del mundo de los muertos, transformarlas de valores de uso potenciales en valores de uso efectivos y operantes. Laminadas por el fuego del trabajo, incorporadas a este, animadas para que desempeñen en el proceso las funciones acordes con su concepto y su destino, esas cosas son consumidas sin duda, pero con un objetivo, como elementos en la formación de nuevos valores de uso, de nuevos productos que en cuanto medios de subsistencia son susceptibles de incorporarse al consumo individual o en calidad de medios de producción a un nuevo proceso de trabajo. Gracias, Julián. Juan, continúa tú, por favor. Por tanto, Por tanto, si bien los productos existentes no son solo resultado, sino también condiciones de existencia para el proceso de trabajo, por otra parte, el que se los arroje en ese proceso y por ende su contacto con el trabajo vivo es el único medio para conservar y realizar como valores de uso dichos productos del trabajo pretérito. El trabajo consume sus elementos materiales, su objeto y sus medios, los devora, y es también, por consiguiente, proceso de consumo. El trabajo es proceso de consumo. En el trabajo se consumen los medios de trabajo. ¿Vale? Adelante, Juan. Ese consumo productivo se distingue, pues, del consumo individual en que el último consume los productos en cuanto medios de subsistencia del individuo vivo, y el primero en cuanto medios de subsistencia del trabajo, de la fuerza del trabajo de ese individuo puesta en acción. Vale, hay un consumo productivo, nos dice Marx,
diferente del consumo individual. En el consumo individual se perpetúa el trabajador, y en el consumo productivo se perpetúa, digamos, la mercancía o el producto que va a ser producido por la fuerza de trabajo. El trabajo es un consumo productivo para transformar materias primas, ¿vale? Adelante. El producto de consumo individual es, por tanto, el consumidor mismo. El resultado del consumo productivo es un producto que se distingue del consumidor. Vale, nos dice, el producto del consumo individual, es el productor, el consumidor. El consumidor mismo. ¿Vale? Sí, el resultado del consumo productivo es el producto, que se separa del productor, ¿vale? Del consumidor también. En la medida en que sus medios y sus objetos mismos son ya productos, el trabajo consume productos para crear productos, o usa unos productos en cuanto medios de producción de otros. Pero así como el proceso de trabajo, en un origen, transcurría únicamente entre el hombre y la tierra, la cual existía al margen de la intervención de aquel, en la actualidad siguen prestando servicios en ese proceso medios de producción brindados enteramente por la naturaleza y que no representan ninguna combinación de materiales de la naturaleza y trabajo humano. Vale, aunque en el origen, ese metabolismo entre el ser humano y la naturaleza ocurría directamente sobre ese medio natural, sin mediación de productos producidos por el trabajo humano, hoy sigue siendo así. Hoy sigue siendo así. Es verdad que una gran parte de la producción se desarrolla sobre materias primas que ya están elaboradas o forman parte del proceso productivo. Es verdad. Pero si eliminamos el entorno natural, nos quedamos sin nada. Al final, todo el proceso productivo humano consiste en arrancar a la naturaleza, al entorno natural, no mediado por el trabajo, los recursos imprescindibles para mantener la vida. Adelante, Víctor. De ahí viene el concepto de la fractura metabólica. Claro, la fractura metabólica, efectivamente. El proceso de trabajo, tal como lo hemos presentado en sus elementos simples y abstractos, es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida, y común, por el contrario, a todas sus formas de sociedad. El ser humano es un homo faber. El ser humano necesita desarrollar un proceso de trabajo para poder obtener de la naturaleza lo que necesita para vivir, independientemente de las relaciones sociales, de la forma de sociedad, de la manera económica y tecnológica en la que lo desarrolla. Tiene que obtener de la naturaleza sus medios de subsistencia para poder reproducir la vida. No entendimos necesario por ello presentar al trabajador en la relación con los demás trabajadores. Bastaba con exponer al hombre y su trabajo de una parte, a la naturaleza y sus materiales de la otra. Del mismo modo que por el sabor del trigo no sabemos quién lo ha cultivado, ese proceso nos revela bajo qué condiciones transcurre, si bajo el látigo brutal del capataz de esclavos o bajo la mirada ansiosa del capitalista si lo ha ejecutado. Cincinnato cultivando su par de yugadas o el salvaje que voltea a una bestia de una pedrada. Vale. Independientemente de quién haya realizado el proceso de trabajo tiene unas características, ¿vale? Y nos da igual que sea bajo el yugo del capitalista o bajo el salvaje que le pega la pedrada. Silvia, por favor. Pero volvamos a nuestro capitalista INSPE, aspirante a capitalista. Habíamos perdido sus pasos después de que él adquiriera en el mercado todos los factores necesarios para efectuar un proceso laboral,
los factores objetivos o medios de producción y el factor subjetivo o fuerza de trabajo. Con su penetrante ojo de experto, ha escogido los medios de producción y fuerzas de trabajo adecuados para su ramo particular: hilandería, fabricación de calzado, etc. Nuestro capitalista procede entonces a consumir la mercancía por él adquirida. La fuerza de trabajo, esto es, hace que el portador de la misma, el obrero, consuma a través de su trabajo los medios de producción. La naturaleza general del proceso laboral no se modifica, naturalmente, por el hecho de que el obrero lo ejecute para el capitalista, en vez de hacerlo para sí mismo. Pero en un principio tampoco se modifica por el mero hecho de por el mero hecho de que se interponga el capitalista, la manera determinada en que se hacen botas o se hila. En un comienzo, el capitalista tiene que tomar la fuerza de trabajo como la encuentra, preexistente en el mercado, y por tanto también su trabajo tal como se efectuaba en un periodo en el que aún no había capitalistas. La transformación del modo de producción mismo por medio de la subordinación del trabajo al capital solo puede acontecer más tarde, y es por ello que no habremos de analizarla sino más adelante. Es decir, ya nos advierte Marx cuál es el plan de trabajo que tenemos por delante. Luego ya hablaremos de cómo se produce la subordinación del trabajador al capital. Ahora de momento estamos analizando el proceso de trabajo. Adelante, Silvia. El proceso de trabajo, en cuanto proceso en que el capitalista consume la fuerza de trabajo, muestra dos fenómenos peculiares. El obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien pertenece el trabajo de aquel. El capitalista vela porque el trabajo se efectúe en la debida manera y los medios de producción se empleen con arreglo al fin asignado. Por tanto, para que no se desperdicie materia prima y se economice el instrumento de trabajo, o sea, que solo se desgaste en la medida en que lo requiera su uso en el trabajo. Vale. Nos dice Marx, y vamos terminando ya, el proceso de trabajo en cuanto proceso en que el capitalista consume la fuerza de trabajo, muestra dos fenómenos particulares. Uno, el obrero trabaja bajo el control del capitalista. Esto no tiene nada que ver con lo que habíamos visto antes, ¿no? Sí. Sí. Ahora, el obrero trabaja bajo el control del capitalista. Y en segundo lugar, Monse, el producto es propiedad del capitalista. ¿Vale? Adelante, Monse. Pero en segundo lugar, el producto es propiedad del capitalista, no del productor directo, del obrero. El capitalista paga, por ejemplo, el valor diario de la fuerza de trabajo. Por consiguiente, le pertenece su uso durante un día, como le pertenecería el de cualquier otra mercancía, por ejemplo, un caballo, que alquilara por el término de un día. Al comprador de la mercancía le pertenece el uso de la misma y, de hecho, el poseedor de la fuerza de trabajo, solo al entregar su trabajo, entrega el valor de uso vendido por él. Desde el momento en que el obrero pisa el taller del capitalista, el valor de uso de su fuerza de trabajo y, por tanto, su uso, el trabajo pertenece al capitalista. Mediante la compra de la fuerza de trabajo, el capitalista ha incorporado la actividad laboral misma como fenómeno, como fermento vivo, a los elementos muertos que componen el producto y que también le pertenecen. Desde su punto de vista, el proceso laboral no es más que el consumo de la mercancía, fuerza de trabajo, comprada por él y a la que, sin embargo, solo puede consumir si le adiciona medios de producción. El proceso de trabajo es un proceso entre cosas que el capitalista ha comprado, entre cosas que le pertenecen. De ahí que también le pertenezca el producto de ese proceso, al igual que el producto del proceso de fermentación adecuado en su efectuado
en su bodega. Efectuado en su bodega. Este, El es, producto... un lugar, este es un buen lugar para dejarlo. Vale. ¿Vale? Aquí nos quedamos. El proceso de producción capitalista se caracteriza por dos cosas. Uno, que el obrero trabaja bajo el control del capitalista. Y dos, todo lo que ocurre en el proceso de producción es del capitalista. Es del capitalista. ¿Vale? Bueno, a reflexionar. Seguimos el jueves que viene, chicas. Bien. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.